Hola, hola mis chicas y chicos, bienvenidos a este último tutorial de nuestro nacimiento amigurumi. Así como ven, ya tenemos todo este montón de personajes: José, María, Baltasar, Melchor, bueno, y Gaspar, todos los que tenemos. Y hoy vamos a terminar con el burrito, la vaquita y el bebé Jesús. Así que vamos a arrancar para terminar todo este precioso nacimiento. Como siempre te digo, apóyame con like, con comentarios, con suscribirte, con activar la campanita de las notificaciones. Quisiera que creciéramos mucho en el canal para poder continuar con los tutoriales. Vamos a hacer muchos más de Navidad, ya lo saben. Pero vamos hoy a terminar con este. Vamos a mostrarlos, vamos a dejar estos a un lado y vamos a mostrarles lo que vamos a realizar hoy. Hoy vamos a realizar esta preciosura de bebé Jesús con su mantita, con su cunita, como lo quieran llamar, y vamos a practicar esta puntada cangrejo. Vamos también a realizar nuestro burrito con su colita, sus orejitas, sus cuatro patitas, y también vamos a realizar a nuestra vaquita con sus cuernitos, sus orejitas y también su colita. Vamos a hacerlo de color cremita claro, cafecito, gris, blanco, celeste, blanco y color piel. O los que ustedes hayan escogido para hacer la vaquita y el burrito y a bebé Jesús, los que tengas en casa. Se realiza con muy pocos materiales. Así que vamos a arrancar. Y recuerda, por favor, apoyarme, etiquetarme en tus proyectos. Arranquemos con el tutorial con el que vamos a terminar nuestro hermoso nacimiento. Vamos a comenzar con nuestro bebé Jesús y para eso vamos a comenzar con la cabeza. Vamos a tomar el color piel o el que tengas para su cabecita y vamos a realizar un anillo mágico. Dentro del anillo mágico vamos a introducir 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo mágico. Recuerden que ustedes pueden trabajar todos los amigurumis en espiral, sin cerrar rondas. Y vendría a ser lo mismo, ¿listo? El mismo patrón. En nuestra segunda ronda de este color vamos a hacer aumento en todos los 6 puntos. Un aumento, 2 aumentos y así vamos a hacer aumento en todos los puntos y nos van a quedar pues 12 puntos en total. Seguida a esta fila, esta ronda, vamos a trabajar un patrón que va a ser aumento y 3 puntos. Aumento y 1, 2 y 3. Y repetimos, aumento y 3 puntos. 1, 2 y 3. Repetimos ese patrón hasta terminar la ronda. 1, 2, 3. Aquí terminé la ronda y ahora en la siguiente ronda que voy a trabajar, lo voy a girar. Aquí nos quedaron 3, 6, 9, 12, 18 puntos. Vamos a hacer estos mismos 18 puntos por 3 rondas. 3 rondas donde no vamos a hacer aumentos, sino rondas de punto sobre punto de estos mismos 18 puntos. Recordemos que este bebé Jesús, si desean buscar una pepita de ojo muy chiquitita, lo pueden hacer. Pero si no, como es un bebé Jesús muy diminuto, muy pequeñito, sus ojitos se los voy a hacer con hilo negro. Bordaditos una liniecita. No va a ser necesario la pepita de ojo. Lo mismo con la vaquita y con el burrito.
Después de que realizamos esas 3 rondas, estaríamos en la ronda número 6, pasamos a la ronda número 7. En esta última ronda de este color vamos a hacer un patrón que va a ser 3 puntos, 1, 2, 3 y una disminución. Y repetimos ese patrón, 3 puntos y una disminución. 3 puntos, 1, 2 y 3 y una disminución. En este último punto lo voy a dejar sin terminar a la mitad y voy a cambiar de color. En mi caso voy a hacerle su ropita de color blanco. Si ustedes lo quieren hacer de otro color, estaría muy bien también. Vamos a terminar el punto con el color blanco o el que tengas y vamos a comenzar ahora a realizar su cuerpo. Recuerden que deben ir rellenando cuando vean que sea necesario. ¿Listo? Vamos a hacer ahora un punto y una disminución. Y vamos a repetir eso toda la ronda. Estoy escondiendo de una vez las hebras. Un punto tomé el punto que no era. Un punto y una disminución. Y repetimos eso toda la ronda. Llevamos 4 puntos. 5, una disminución, 6, 7 y 8. Nos quedarían en esta ronda 8 puntos en total. Y ahora vamos a rellenar porque ya el agujero se nos cerró un poco. Vamos a rellenar un poco la cabeza. Vamos a hacer ahora en esta ronda aumento en todos los puntos. En todos los 6 puntos. Aumentos. Ya les digo cuántos aumentos hice. Cuántos aumentos y cuántos puntos nos quedaron en esta ronda. Aumento en todos los puntos. Y terminé. Esta es la ronda número 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esta es la ronda número 9. Y nos quedaron en total 3, 6, 9, 12, 15 y 16 puntos. En aumentos todos los puntos, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente ronda y vamos a hacer 4 rondas de esta misma cantidad de puntos. Sin aumentos, solo rondas de punto sobre punto, 4 rondas. Vamos para la ronda número 14, donde vamos a realizar un patrón que va a ser 3 puntos, 1, 2, 3 y un aumento. Y vamos a repetir ese patrón toda la ronda. 3 puntos y un aumento. Cuando terminemos este patrón, esta ronda, vamos a realizar una ronda de punto sobre punto, sin aumentos. En esa ronda número 15 nos quedaron 20 puntos. Vamos a empezar a hacer disminuciones y vamos a hacer el patrón de 3 puntos y una disminución. Y repetimos toda la ronda. 3 puntos y una disminución. Cuando terminemos ese patrón, en la siguiente ronda vamos a trabajar una ronda de puntos sobre puntos sin disminuciones. Simplemente la misma cantidad de puntos que tenemos aquí.
Aquí yo ya terminé la ronda de 3 puntos, una disminución, y voy a hacer una ronda de punto sobre punto. Aproveché para rellenar un poco el cuerpo. Aquí nos quedaron 16 puntos. Vamos a pasar a la ronda número 18 y 19, donde vamos a hacer primeramente un patrón de 2 puntos y una disminución. Y vamos a repetir eso toda la ronda. 2 puntos y una disminución. Nos quedan 12 puntos en total. Y ahora rellenamos un poco más y vamos a hacer disminución en todos los puntos. Y allí ya terminaríamos a nuestro bebé Jesús. Vamos a dejar una hebra larga para poder cerrar la abertura final. Y vamos a pasar a hacer el manto, o donde lo vamos a tener acostadito. ¿Listo? Eso lo puedes hacer del color que prefieras. Yo lo voy a hacer de color celeste. Aquí le vamos a hacer con hilito negro los ojos. Para comenzar el manto o su cunita lo voy a hacer de color celeste. Y he realizado 11 cadenas. Vamos a empezar a trabajar desde la segunda cadena. En la segunda cadeneta vamos a realizar un aumento. Y vamos a continuar por las cadenetas realizando 8 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Me va a quedar una cadena al final donde voy a realizar 4 puntos en el mismo lugar. 1, 2, 3 y 4. Y giro para trabajar por las cadenetas la parte baja. Voy a volver a realizar desde la siguiente cadena 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y en el último punto que me queda, allí voy a realizar un aumento. Vamos para la segunda ronda. En esta nos debieron haber quedado 24 puntos. En la segunda ronda vamos a comenzar con 2 aumentos, 1 y 2. Repetimos 8 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y seguido hacemos 4 aumentos. 4 aumentos pegaditos. Uno seguido del otro. Luego vamos a realizar 8 puntos nuevamente. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y terminamos con 2 aumentos. 1 y 2. En esa ronda me tuvieron que haber quedado 32 puntos. Vamos a pasar a la ronda número 3. Vamos a realizar primero que todo un aumento. Luego realizamos un punto solo y otro aumento. Enseguida vamos a hacer 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 y 10. Luego vamos a hacer un patrón que va a ser aumento y un punto. Y lo vamos a repetir 4 veces. Aumento y un punto. Ya lo hice una vez. Aumento y un punto por segunda vez. Aumento y un punto por tercera vez. Aumento y un punto por cuarta vez. Luego voy a tejer 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y luego voy a hacer aumento y un punto 2 veces. Aumento y un punto. Y de nuevo hago aumento y un punto. Y ahí termino mi tercera ronda. Vamos a pasar a las otras rondas. Vamos a hacer 4 rondas de punto sobre punto. De esta misma cantidad de puntos que tenemos ahí sin aumentos. 4 rondas. Terminadas esas 4 rondas de 40 puntos cada una, se nos va a ver de esta manera. La idea es que pongamos al bebé Jesús, lo cosamos con unas pequeñas, muy pequeñas puntaditas en el bordo. Aquí en el bordito, unas pequeñas puntaditas, o si lo quieren dejar de meter y de sacar, también lo pueden hacer. ¿Listo? Pero antes de eso, vamos a tejerle un bordo, un terminado a nuestra cunita o a nuestro manto. Vamos a utilizar el punto cangrejo, le llamo yo, a esta puntada que vamos a aprender a continuación. Vamos a hacer una cadeneta y no vamos a avanzar hacia adelante, sino vamos a avanzar en reversa, hacia atrás. En el punto de atrás inmediatamente, vamos a hacer un punto deslizado. Giramos la cabecita de la aguja para que nos quede fácil pasar el punto deslizado hacia atrás. Hacemos nuevamente una cadeneta y en el siguiente punto inmediato otra vez vamos a realizar un punto deslizado. De esta forma. Cadeneta, punto deslizado en la parte de atrás. Cadeneta, punto deslizado en la parte de atrás. Y vamos a repetir este procedimiento, esta puntada por todo nuestro bordo. Cadeneta, punto deslizado en el punto de atrás. Cadeneta, punto deslizado en el punto de atrás. Y así nos va a quedar, como ustedes lo están mirando aquí, un bordito, un terminado muy lindo para nuestra cunita o nuestro mantito. Así. Vamos a hacerlo todo alrededor hasta donde comenzamos y ya les muestro cómo nos va a quedar. Y pasamos a realizar nuestro burrito. Cuando llegamos al final simplemente hacemos una cadena y cortamos la hebra dejando una hebra larguita para poder hacer las puntadas a nuestro Jesús y que quede sujeto allí adentro. Así nos ha quedado el bordo. Un bordito muy lindo en puntada cangrejo que le llamo yo, y vamos a introducir al bebé Jesús ya cuando lo hayamos bordado los ojitos y escondido las hebras, y le hacemos unas puntadas de pronto aquí en el cuerpo y un poquito en la cabeza para que no se vaya a salir. Y vamos a pasar ahora sí a realizar a nuestro burrito. Para comenzar nuestro burrito vamos a realizarlo de color gris. Yo lo estoy realizando de color gris, pero ustedes lo pueden hacer del color que tengan en casa. Vamos a hacer primeramente el cuerpo. Este cuerpo va a ser el mismo tanto para el burrito como para la vaquita. Así que este mismo cuerpo que vamos a realizar a continuación lo debemos repetir para la vaquita. Al igual que las 4 patas. Las 4 paticas que vamos a realizar para el burrito también las vas a repetir para la vaquita. Solamente debes cambiar el color. Del color que desees hacer tu vaquita. Puede ser blanco, puede ser color crema o puede ser color curuba. Vamos a realizar un anillo mágico y dentro de él vamos
a introducir 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo mágico y ahora vamos a hacer en nuestra segunda ronda aumento en todos los 6 puntos. Vamos a tener 12 puntos en total. Seguido de estos 12 puntos, en la ronda número 3, vamos a tejer un patrón que va a ser aumento, un aumento, y enseguida un punto, aumento y un punto, aumento y un punto. Vamos a repetir ese patrón toda la ronda número 3. En la ronda número 4 vamos a hacer un patrón que va a ser aumento y 2 puntos. Vamos a hacerlo. Aumento, un aumento y 2 puntos. 1 y 2. Y repetimos eso toda la ronda. Después de que terminemos esa ronda, vamos a realizar 10 rondas. 10 rondas de punto sobre punto sin aumentos, repitiendo la misma cantidad de puntos. Después de que realizamos las 10 rondas, vamos a tener 24 puntos. Vamos a realizar la ronda siguiente haciendo un patrón de 2 puntos y una disminución. Vamos a repetir ese patrón toda la ronda. 2 puntos y una disminución. Seguido de esta ronda vamos a realizar una ronda de punto sobre punto, de esta misma cantidad de puntos. En esta ronda nos tuvieron que haber quedado 18 puntos. Vamos a pasar a las últimas rondas ya finales para cerrar nuestro cuerpo y vamos a realizar un patrón que va a ser un punto y una disminución. Un punto y una disminución. Repetimos eso durante toda la ronda. Después de esta ronda vamos a hacer una de solo disminuciones y dejamos una hebrita larga para cerrar nuestro anillo y poder terminar ya nuestro cuerpo. Así hemos terminado nuestro cuerpo ya rellenadito. Dejé una hebra larguita para cerrar nuestra abertura y también cuando la cerremos allí mismo introducimos la aguja pero sin cortar la hebra. Y vamos a tejer la colita. Vamos a hacerle simplemente 5 cadenetas y cortamos la hebra y nos va a quedar una colita. Pero después de haber cerrado con la aguja lanera nuestro agujero, ¿listo? Introducimos en alguno de los puntos y con la hebra tejemos 5 cadenetas. Ya les muestro cómo nos queda. Y vamos a hacer el otro cuerpo exactamente igual, que es el de la vaquita. Este era el del burrito, pero lo vamos a hacer del otro tono. En mi caso lo hice de un tono como caqui o como cafecito muy clarito. Vamos ahora a hacer las patitas. Para las patitas, en este caso voy a hacer las del burrito, pero ustedes saben que son exactamente igual a las de la vaquita, ¿no? Vamos a hacer 8 en total, 4 para el burrito de color gris y 4 del otro tono del mismo que hicimos el cuerpo de la vaquita. Vamos a hacer en el anillo mágico 4 puntos, 1, 2, 3 y 4. Cerramos nuestro anillo mágico y en la segunda ronda vamos a hacer un patrón. Espérenme, introduzco. Vamos a hacer un patrón que va a ser
un punto y luego un aumento. Y volvemos a repetirlo. Un punto y luego un aumento. Y ahí acabamos nuestra segunda ronda. Después de esta vamos a hacer 3 rondas de punto sobre punto. Voy a girar la labor y voy a cortar la hebra interna. Vamos a hacer 3 rondas de punto sobre punto y allí acabaríamos la patita y la vamos a rellenar. Aquí ya terminamos las 3 ronditas. En total son 5 rondas las que vamos a hacer de nuestras patitas. Y corté una hebra bien larga porque con esta vamos a coser todas las demás patitas. Las demás no le vamos a dejar hebrita larga porque con esta es suficiente. O si lo desean hacer, enhebrar una a una para coser el cuerpo, lo pueden hacer. Pero yo dejo una sola patita con la hebra bien larga para con esa coser las 4. Vamos a hacer las 4 del burrito y también vamos a hacer las 4, tengo aquí, de nuestra vaquita. ¿Listo? Son las dos partes, cuerpo y patitas, que son exactamente iguales tanto para burro como para vaquita. Vamos a dejar a un lado las patitas. ¿Cómo las vamos a coser? Las patitas se van a ubicar en los extremos de nuestro cuerpo. ¿Listo? Primero pongámoslas con alfileres para luego coserlas. Así. Las ponemos en 2 en un extremo y 2 en el otro extremo. ¿Listo? Las van a ubicar con la misma distancia una de la otra. Es algo muy sencillo. Vamos ahora a pasar a nuestra otra parte. Para terminar nuestro burrito, vamos a pasar a la cabeza del burrito. Vamos a tomar el color blanco. Yo voy a hacer contraste de gris con blanco y vamos a hacer un anillo mágico. Vamos a hacer ahora 6 puntos dentro del anillo mágico. 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo mágico. Vamos a hacer en la segunda ronda aumento en todos los 6 puntos de nuestros puntos de la primera ronda. Vamos a hacer aumento en todos y nos van a quedar 12 puntos en total. Para la tercera ronda les voy a ir contando mientras yo termino. Para la tercera ronda vamos a hacer un patrón de 3 puntos y un aumento. Y repetimos eso por toda la ronda. 3 puntos, 1, 2, 3 y un aumento. Repetimos 1, 2, 3 y un aumento. 1, 2, 3 y terminamos con un aumento. La siguiente ronda vamos a hacer una ronda de punto sobre punto sin aumentos, solo la cantidad de puntos que tenemos ahí abajo, una rondita. Y al terminarla vamos a cambiar nuevamente al color gris que estoy utilizando para el cuerpo. Luego de que tenemos los 15 puntos en la ronda número 4, vamos a pasar a la ronda número 5, donde voy a cambiar de color y voy a introducir el color gris que estaba utilizando en el cuerpo. Y voy a cerrar esta ronda y voy a comenzar la siguiente y voy a realizar 4 rondas de este color gris o del color que ustedes tengan allí. Vamos a trabajar 4 rondas. Después de que tejemos las 4 rondas, rellené un poco nuestra cabecita y vamos a hacer un patrón de 3 puntos y una disminución. Y repetimos, 3 puntos y una disminución. Nuevamente. 3 puntos
y una disminución y terminamos. Luego haremos una ronda de punto sobre punto de estos mismos puntos que tenemos aquí y rellenamos. Y para ya finalizar nuestra cabecita, vamos a hacer una ronda de disminución en todos los puntos. Y ya ahí cerraríamos la cabeza. Dejamos una hebrita larga para coser a nuestro cuerpo. Voy a hacer la ronda de disminución en todos los puntos. Acá hice 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí terminaríamos la cabeza. Voy a rellenar por este agujerito que me quedó muy bien mi cabeza. Voy a dejar una hebra larga para cerrar el anillo cuando rellene y vamos a pasar esa hebra para la parte de abajo de nuestra cabeza y así poderla coser en esta parte frente a nuestro cuerpo. ¿Listo? Así. Vamos ahora a realizar lo que son las orejas. Las orejitas también son algo muy sencillito. Vamos a tomar el gris de nuestro burrito y vamos a realizar en un anillo mágico 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Cerramos nuestro anillo mágico y vamos a hacer aumento en todos los 4 puntos para tener 8 puntos en total. Vamos a hacer el primer aumento, nuestro segundo aumento, nuestro tercer aumento y nuestro último cuarto aumento. Y luego de esto vamos a realizar 3 rondas de estos mismos 8 puntos. 3 rondas de punto sobre punto. Vamos a realizarlas y allí terminaríamos la orejita. Recuerden que cuando corten la hebra van a dejar una hebrita larga para coser a la cabeza. Ya tenemos las 2 orejitas. Dejé la hebra larga en una sola para con ella coser las 2 orejitas. No las vamos a rellenar, sino simplemente las vamos a doblar un poquito y vamos a coserlas encima de la cabeza. Unas ronditas encima. Casi dejando 2, 4, 6 ronditas, 2, 4, 6. Ya al final de nuestra cabeza, en la parte gris final, las vamos a coser para que podamos dejar espacio para bordar los ojitos aquí encima de lo blanco. ¿Listo? Ya les muestro al final las indicaciones en qué rondas vamos a bordar una liniecita de los ojos. Vamos a dejar hasta aquí el burrito. Ya tenemos todas las partes de nuestro burrito, las patitas, la cabeza, las orejitas, el cuerpo. Vamos a pasar a la vaquita. Para nuestra vaquita ya tenemos adelantadas las patitas y el cuerpo, ¿cierto? Que es el mismo que realizamos para nuestro burrito, solo que de otro color. Vamos a dejar estas partes a un lado y vamos a continuar con la cabeza de nuestra vaquita. Yo tomé un color café más oscurito, pero ustedes también lo pueden contrastar con un blanco como hicimos con el burrito. Vamos a tomar este color y vamos a hacer 3 cadenas. En la segunda cadena vamos a realizar un punto. Y en la última vamos a hacer 3 puntos en ese mismo lugar. 2 y 3. Y giramos por la parte de abajo de la única cadena que nos queda, realizamos un aumento. Allí nos van a quedar 6 puntos en total. Vamos a realizar en la segunda ronda esos mismos 6 puntos. 3, 4, 5 y 6. Y vamos ahora a trabajar en la tercera ronda. Vamos a realizar un punto y un aumento.
un punto y un aumento, un punto y un aumento, un punto y un aumento. Y vamos a cambiar de color. Aquí vamos a utilizar el color que estábamos utilizando para el cuerpo de nuestra vaquita. Voy a cortar la hebra y vamos a utilizar el color que utilizábamos para el cuerpo. Y vamos ahora a realizar un patrón en esta ronda que va a ser, cambiamos de color, y en esta ronda vamos a hacer un patrón de aumento y 2 puntos, 1 y 2, aumento y 2 puntos, aumento y 2 puntos, 1 y 2. Y repetimos, aumento, vamos acomodando el tejido, y 2 puntos, 1 y 2. En la siguiente ronda vamos a trabajar un patrón que va a ser aumento y 3 puntos, aumento y 3 puntos, 1, 2 y 3. Y vamos a repetir eso toda la ronda, aumento y 3 puntos, o 3 puntos y un aumento, que es lo mismo. Y en la siguiente ronda vamos a trabajar una ronda de punto sobre punto, sin aumentos. Ahora en la siguiente ronda vamos a trabajar un patrón que va a ser 3 puntos y una disminución. 1, 2, 3 y una disminución. Y repetimos eso toda la ronda. 3 puntos y una disminución. Luego de que realicemos esta ronda con ese patrón, vamos a realizar una ronda de punto sobre punto. Una ronda donde no vamos a hacer ya disminuciones, sino solamente los puntos que tenemos aquí. Y aquí tenemos 3, 6, 9, 12 puntos. Vamos a hacer una ronda de esos 12 puntos. A continuación vamos a trabajar una ronda que va a ser 2 puntos, 1 y 2 y una disminución. Y repetimos eso toda la ronda, 2 puntos y una disminución. Y recuerden rellenar muy bien nuestra cabecita, que quede bien rellena. Cuando terminemos vamos a hacer la última ronda, que va a ser disminución en todos los puntos. Vamos a hacer disminución en todos para que se pueda cerrar la cabeza. Y le dejamos una hebra larga como hicimos con nuestro burrito para que se pueda cerrar el agujero y también traspasar a la parte de abajo y coser a nuestro cuerpo. Aquí ya terminé las disminuciones, termino con un punto solo y voy a cerrar y dejar la hebra larguita. Voy a rellenar también. Vamos a pasar a hacer nuestros cuernos. Los cuernos los vamos a hacer del mismo color con que comenzamos el hocico. Vamos a realizar 2 cuernos que van a ser de la siguiente manera. 4 puntos bajos dentro de un anillo mágico. 1, 2, 3 y 4. Cerramos el anillo mágico y vamos a realizar estos mismos 4 puntos en 2 rondas. Y ya quedarían nuestros cuernos. Solo 2 rondas de estos mismos 4 puntos.
Vamos a girarlo para que nos quede el tejido por el derecho y no tejamos por el revés. Estos cuernitos, si ven necesario echarle relleno, lo pueden hacer. Si no, lo pueden dejar sin rellenar porque como son tan pequeñitos, no creo que sea necesario. Y aquí ya terminaríamos el primer cuerno. Hacemos lo mismo, dejamos una hebra larga para coser a la cabeza. Voy a cortar la hebra interna y así nos quedaría nuestro primer cuernito, algo muy chiquito. Vamos a realizar el otro y pasamos ya para terminar a hacer nuestras orejas de nuestra vaquita. Para realizar las orejitas de la vaquita vamos a tomar el color que hemos utilizado para el cuerpo y vamos a realizar dentro de un anillo mágico 6 medias varetas o medios puntos altos, puntos bajos altos. Tomamos hebra y dentro del anillo mágico hacemos el primero. Vamos a hacer 6, 2, 3, 4, 5 y 6. Hacemos una cadena y no cerramos con punto deslizado, sino solo cerramos el anillo mágico. Y dejamos sin cerrar nuestra orejita o nuestra puntada. Jalamos, hacemos una cadena y cortamos la hebra. Así de sencillitas. Hacemos la otra y las vamos a coser a la cabeza. Cuando las vayan a coser, al igual que las del burrito, las vamos a doblar un poquito y las pegamos a la cabeza. Y eso es todo, ya tenemos todas las partes de nuestro burrito, de nuestra vaquita, de nuestro Jesús. Voy a unir todas las partes y no te me vayas porque al finalizar, como en todos los videos, les muestro cuando lo empalmo, dónde le pongo los ojitos y en qué parte unimos las partes del amigurumi para que lo puedan hacer con la aguja lanera, coserlos en el mismo lugar. Así que no te me vayas. Bueno, mis chicas y chicos, y así ha quedado todos nuestros últimos personajes del nacimiento. Voy a mostrarles en qué parte vamos a unir y vamos a hacer el bordado de los ojitos. La unión de las patitas no se compliquen mucho, simplemente unas 4 ronditas debajo de donde está el anillo mágico. Ubicamos las 2 patitas y 4 ronditas atrás de nuestro otro anillo mágico, las otras 2 patitas. Vamos a dejarle unos 4 puntos de separación entre las patitas. ¿Listo? Y primero los ubicamos con alfileres para pararlo y mirar que sí quede paradito. Y ahí sí empezamos a coser las patitas. ¿Listo? La cabecita de cada uno de ellos se la vamos a ubicar en todo el bordito de donde está nuestro cuerpo. Las orejitas bien atrás como les indiqué para que nos dé el espacio. Miren, 1, 2, 3, 4, 5. En la ronda 5 de color gris ubicamos las orejitas. Igual la de la vaquita vamos a colocarla en la quinta ronda de nuestro contraste de color, los cuernitos. Las orejitas van precisamente debajo de nuestros cuernitos. Quiero mostrarles un detallito que es el de la colita. Con la hebra que nos quedó por aquí suelta, vamos a utilizar una aguja numeración mucho menor. Yo utilicé esta. Es una aguja muy delgadita y con ella introducí en uno de los puntos y tejí 5 cadenas y corté la hebra para que nos dé una simulación de una pequeña diminuta colita. ¿Listo? Igual lo hacemos para tanto la vaca como para nuestro burro. Los ojitos solamente abarcan con hilo de costura una rondita, una encima del contraste de color. Y hacemos una especie de triangulito abrazando uno de los puntitos. De esta forma para que nos dé la simulación de los ojitos cerrados. Lo mismo hacemos con el bebé Jesús que tengo por aquí. Lo mismo hacemos, le cosemos unas puntaditas internas al cuerpo internamente al cuerpo con el manto.
y le hacemos el bordadito en la ronda número 4 del anillo hacia abajo de nuestros ojitos. Y así hemos terminado nuestro bello nacimiento, como lo vieron en la foto y como se los voy a mostrar a continuación, todo bien completo. No me cabe todo en la cámara para mostrárselos bien completo, pero en la fotico sí los pueden ver, en la foto de portada y en la foto que siempre sale al final, todo nuestro nacimiento completo, con sus Reyes Magos, con su mamá María, José, bebé Jesús, la vaquita y el burrito. Vamos a despedirnos por hoy. Espero que te haya gustado este nacimiento, que me etiquetes en tus redes sociales cuando lo tejas. Aquí en la descripción del video encuentras todos mis enlaces: Facebook, TikTok, Instagram y el grupo de Facebook también, para que te unas y me muestres tu nacimiento. Me dará mucha ilusión poder ver cada uno de sus nacimientos terminados, así que te agradecería que me etiquetaras para poder conocerlo y también para que crezcamos en el canal y podamos continuar con los tutoriales. Vamos a continuar con la onda navideña, porque saben que a partir de ahora vamos a trabajar mucho de Navidad todos los jueves de tutorial, así que suscríbete, activa la campanita para que puedas mirar todos los demás diseños que vamos a trabajar en esta Navidad: renos, Papá Noel, Mamá Noel y muchos más. Así que espero disfrutes muchísimo este nacimiento. Bye bye.